Pues comenzamos con el contenido de las colaboraciones que recoge el calendario de este año y que les aseguro que son muy interesantes y bien diferentes. Al igual que en el anterior, subimos por bloques. El autor de la primera de ellas es Benito Fuentes, físico, meteorólogo de la Delegación Territorial de Valencia. Le encanta escribir y divulgar. Ve tomando asiento, sí. Ha escrito artículos para la revista AME, para el blog de AEMET, para la sección Verne del País y en el diario de Teruel. Colabora en alguna ocasión con la radio y en Sinovas. Y tiene una sección activa en redes sociales que despierta el interés de muchos seguidores, la Meteocanción, que aporta canciones al blog de AM, donde las encontrarán, y habla de fenómenos meteorológicos. ¿Verdad? Es muy curiosa. Benito hoy aborda un tema bien diferente. Nos habla de un episodio de la Segunda Guerra Mundial, objeto de culto, de esas batallas que podían haber cambiado el curso de la historia, estudiada por estrategas. Pero hoy la abordamos desde el punto de vista de las condiciones meteorológicas y hasta qué punto fueron determinantes en el desenlace de la contienda. El general invierno, la batalla de Stalingrado. Después será el turno de Luisa Hurtado. Tras acabar la carrera de física, se ingresó en el antiguo Instituto Meteorológico. Ya entonces tuvo la oportunidad de participar en la reedición y ampliación de los cuentos infantiles de La maleta del tiempo para convertirlos a la colección Observando el tiempo. Desde hace unos años trabaja en la unidad de documentación meteorológica y entre sus tareas está el ocuparse del calendario que hoy nos ocupa. Escribe textos y contenidos de los juegos educativos disponibles en la web de la agencia. Es autora del libro La meteorología en los refranes, un libro muy entretenido, muy fácil de consultar. Y el año pasado se animó a escribir una colaboración en el calendario titulada Cuando la meteorología es un actor más. Y este año nos deja atónitos con algunos fenómenos que yo no sé si alguno de nosotros los habrá visto alguna vez. Quizá en Twitter, que todo se difunde, pero ella nos explica qué son y por qué suceden. Y luego intervendrá Fernando de Ori. ¿Dónde estás, Fernando? Sube. Con formación en Ciencias Físicas, es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna y profesor en la UNED, Premio de Investigación Histórica al Álvarez Riso 2002. Cuenta con publicaciones diversas sobre el área de conocimiento de historia de la ciencia en Canarias. Destinado al Observatorio Atmosférico de Izaña desde 1981 por largos años, aunque de manera ininterrumpida. Por tanto, Fernando conoce bien la historia del Observatorio de Izaña, uno de los baluartes de esta agencia, declarado Estación Centenaria de la OMM el año pasado. Nos habla de la figura de Pedro Rodríguez García Prieto durante una época en la que vivir y trabajar a 3.000 metros de altura, pues en aquellas circunstancias convertía en héroes a aquellas personas. Y el relato de Fernando cuenta la sensibilidad y la especial humanidad de García Prieto. Después del bloque de la intervención habrá espacio para preguntas. Vamos. Vale. Buenos días a todos. Yo soy Benito, para los que no me conozcáis, que supongo que sois la mayoría. Trabajo en Valencia y de vez en cuando pues, me gusta cacharrear un poco con los grips de reanálisis y bueno, pues cruzarlo con muchas de mis aficiones. Y una de ellas es la historia, y en concreto, pues la Segunda Guerra Mundial. Así que dije, bueno, pues vamos a hacer algo sobre la batalla de Stalingrado, ¿no? Así que, bueno, pues voy a hacer primero una pequeña introducción histórica. Como ya sabéis, pues la batalla de Stalingrado, pues, yo considero que es quizá la peor batalla de la historia. Peor en cuanto a la más cruenta, ¿no? Involucra a los dos grandes protagonistas, ¿no? Los alemanes y los soviéticos. Los alemanes ponen más de 1 millón de soldados, ¿no? El cuarto y el sexto ejércitos, de los cuales pues casi la totalidad van a ser bajas, si no muertos, pues casi muertos, ¿sí? Pongamos aquí casi muertos. Y la URSS pues lo mismo, pone incluso más efectivos y pierde todavía más. Además hay que añadirle los civiles, ¿no? Como ya sabéis, el 22 de junio del 41, pues los alemanes invaden en masa la URSS, básicamente en tres ejércitos, el centro, el norte y el sur. El norte va hacia Leningrado, donde luego lo van a asediar durante 900 días. El centro, que va directo a Moscú, y el sur, que va hacia la zona de Ucrania, etcétera, ¿no? En apenas 5 meses los soviéticos casi se derrumban. Pierden pues 4,5 millones de soldados,
más de 20.000 tanques, 21.000 aviones, o sea, prácticamente sucumben. Pero claro, los alemanes tampoco son todopoderosos y llega un momento en que también pues, acaban extenuados y cuando llegan a Moscú, pues llega un momento en que se paran, no pueden más y además pues llega el invierno, ¿no? Y parece ser que no fue un invierno cualquiera, sino uno de los inviernos más fríos del siglo XX, ¿no? En el que parece ser que se sucedieron varias situaciones de bloqueo, sociedades adanas, que luego se fueron trasladando pues, desde Suecia hasta el sureste, afectando a toda la zona. De modo que hubo muchísimos casos de congelación, muchas bajas de este tipo. Entonces, digamos que ese frente se queda ahí estancado y llega la primavera otra vez, la primavera, verano, y los alemanes pues vuelven otra vez a atacar. Y esta vez lo que hacen es que el ejército del centro, parte lo llevan al norte y parte al sur. Parece que los generales alemanes no estaban del todo de acuerdo, pero ya se sabe que aquí en esta historia quien manda es Hitler, ¿no? De nuevo, pues comienza aquí, en este caso, el 28 de junio, la operación Vollblau, como no sé cómo se pronuncia, en el que los alemanes, pues igual que el año anterior y el anterior, pues practican una táctica que les va al dedillo, y es la Blitzkrieg, ¿no? La guerra de relámpago, ¿no? Ellos no tienen tantos efectivos como sus rivales y necesitan de alguna manera explotar al máximo su capacidad, y es plantear la guerra de una manera diferente. Si antiguamente primero se mandaba a las tropas y luego se mandaba a la caballería o en este caso a los tanques, los aviones, aquí es al revés. Primero mando los tanques, los aviones, que vayan destrozando todo a mi paso, que me vayan abriendo camino y luego que vaya la infantería. Esto lo enfoco porque siempre se ha achacado que la derrota de Stalingrado fue debida al invierno. Y yo en este artículo pues quiero desmentir un poquito eso. Quiero poner en relevancia el papel del llamado general de invierno, que es verdad que fue muy importante, pero los alemanes no pierden por culpa del invierno. Fijaos que el 23 de agosto del año 42 llegan a las puertas ya de Stalingrado, la bombardean causando pues, unos 50.000 víctimas civiles, porque Stalin pues, también era otro dictador y dio la orden de que ni un paso atrás y ni siquiera la población podía ser evacuada de la ciudad, ¿no? Entonces los alemanes pasan de una zona en campo abierto, de una zona esteparia donde pueden experimentar muy bien sus tácticas de combate, a una zona donde es una ratonera. Una ratonera donde de la guerra de relámpago pasan a la guerra de ratas, la Rattenkrieg, porque ellos mismos además han creado ese ambiente, han destrozado Stalingrado, permitiendo que ahora los soviéticos puedan hacer escaramuzas y puedan hacer un tipo de combate que a ellos les viene muy bien, defensivo. Fijaos que pasan casi 3 meses desde que los soviéticos llegan a Stalingrado hasta que los alemanes llegan a Stalingrado hasta que los soviéticos contraatacan. Casi 3 meses que no son precisamente meses de invierno, en los que son incapaces de tomar la ciudad. La llegan a tomar al 90%, están a punto de tomarla, pero no hay manera. Los soviéticos se sobreponen, el 19 de noviembre lanzan una contraofensiva con más de 1 millón de efectivos y los alemanes son capaces de resistir un par de meses, más o menos, pero al final, pues ya, no quiero ser spoiler, pero todos sabemos cómo acaba la batalla, ¿verdad? En azul están las flechitas de la operación Vollblau, más o menos. Esta es la ciudad de Stalingrado, aquí un poquito más aumentada. Fijaos que es una ciudad, se extiende prácticamente en línea recta a lo largo del Volga. Sí que a esta ciudad, pues prácticamente los alemanes tenían toda la zona del Cáucaso a su disposición y, por tanto, los pozos petrolíferos, etc. Esta ciudad medía en aquella época unos 10 kilómetros de largo. Se extiende sobre un río que es navegable, que es anchísimo, y rodearlo no es fácil. Hacer ese embolsamiento no es fácil, ¿no? Y menos con una ciudad en ruinas. En ruinas como dejaron, esto fue minutos después del bombardeo que mató a 50.000 civiles. Yo cuando vi esta foto al principio, o sea, yo veo la cara de la niña esta de la fuente y me parece un fantasma, y está igual. O
sea, yo siempre lo he dicho, coges el Photoshop, le pones aquí un Terminator de estos con el ojo y te parece de verdad una película del futuro, ¿no? Y sin embargo es algo que ya ha ocurrido, es algo del pasado y que se ha repetido muchas veces, ¿no? Hace poco echaron Enemigo a las puertas. La peli esa, si la habéis visto, hay una escena que están aquí en la fuente, cuando se conocen los dos protagonistas. Así que tomando los datos estos de reanálisis del ERA 20, pues dije, pues vamos a más o menos echar un vistazo, sobre todo a partir de noviembre, que es cuando la cosa se pone interesante, pues un poquito a determinadas variables meteorológicas para ver realmente el papel del general invierno. Mirando la temperatura a las 0, pues vemos que prácticamente el invierno llega pues, a mediados de noviembre, ¿no? Tenemos aquí una primera irrupción y sobre todo tenemos 3 episodios. El de Navidad, el de enero, que fue el de mediados de enero, que fue el más intenso, y ya el de febrero. Pero fijaos que estamos hablando de episodios de diciembre, finales de noviembre, cuando los alemanes ya están en las últimas y cuando los soviéticos ya atacan. Es decir, que prácticamente ya la batalla esta ya la tienen perdida. Lo único que hace el general invierno es darle la puntilla a los alemanes. Es más, quizá incluso lo que hizo fue acortar su agonía, ¿no? Fijaos cómo las temperaturas son bastante bajas. Aquí he puesto la sensación térmica, no porque a mí me guste esta variable, como ya comento en el artículo, sino porque me puede hacer una idea del viento asociado. Sabéis que si el viento aumenta, la sensación térmica disminuye, con lo cual podemos echar un vistazo aquí más o menos a 2 variables, a la temperatura y al viento. Esta es a las 12 UTC, pues algo similar, a las 12 UTC que son las 15 de allí y las 0 que son las 3 de allí. En esos 94 días que van del 1 de noviembre hasta que los alemanes se rinden, pues en apenas 11 días se superan los 0 grados Celsius. En el resto, la temperatura ya está por debajo. En 45 días la temperatura baja de los 10 bajo cero y en 19 baja de 20 bajo cero. Imaginaos la gente que estaba combatiendo la ciudad todavía, pero el frente de Stalingrado no era solamente la ciudad, sino un territorio, un frente que se extendía a lo largo de 200 kilómetros. La mayoría de los soldados estaban en campo abierto. Imaginaos cuando tienen que cavar zanjas o lo que sea con un suelo tan duro, pues lo duro que es eso, ¿no? La temperatura máxima en ese periodo, según los datos de ERA interim, de ERA 20, que no son datos registrados de allí, sino datos que ofrece el reanálisis, pues son 12,1 grados Celsius y esto es lo más bonito, ¿no? La temperatura mínima absoluta, más de 33 grados bajo cero el 16 de enero, que parece ser que es el día más frío. Si ponemos la sensación térmica esta asociada, pues estamos hablando de sensaciones de 44 bajo cero. De todos modos, llega un momento en que más te da hablar de sensación de 40, de 30, como ahora lo que ha ocurrido en Chicago, ¿no? La sensación de quedarte en casa y no salir. La presión y el techo de nubes. Me gusta el techo de nubes porque allí en Valencia, que somos muy aeronáuticos, pues es una variable que tenemos muy en cuenta. Los soviéticos llegan, embolsan a los alemanes y los alemanes el único contacto que tienen con el exterior es a través de puentes aéreos. Pero eso no es fácil. Primero, por la situación meteorológica, es que aquí están los techos de nubes. Estas gráficas de aquí, las marrones, las grises, me dicen que el techo de nubes, o sea, lo que es la nubosidad, está prácticamente en el suelo. Aquí, por ejemplo, está a unos 60, 75 metros. Esto en pies, pues los 300 metros llega a 1000 pies aproximadamente. Hoy en día, ningún avión vuela en situación instrumental con este techo de nubes. Necesita en situación visual, necesita instrumentación. Imaginaos, en aquella época, si tienes el techo a esta altitud, tienes que volar muy bajo, el enemigo te encañona. Aparte, pues, los vientos intensos que debía haber, el frío en sí, no fue una situación fácil, con lo cual pues, podéis imaginar el puente aéreo, pues que prácticamente no hubo puente aéreo, ¿no? Hitler abandonó la suerte a los alemanes para que murieran. Las presiones tan altas asociadas pues, a esos
intensos enfriamientos, ¿no? Fijaos cómo aquí estamos hablando de 1040 hectopascales, 1030, 1020. De hecho, analizando, pues el techo de nubes durante 61 días está a más de 300 metros y durante 52 días a menos de 200 metros. O sea, esto es prácticamente el suelo. Y la presión, pues una situación anticiclónica bestial. 8 días más de 1040. Imaginaos un anticiclón aquí de 1040. O incluso cuando tenemos ya 1030, hablamos de un señor anticiclón aquí. Pues imaginaos durante 26 días esto. 30 días más de 1020 hectopascales, ¿no? Con una presión máxima de casi 1050 hectopascales, ¿no? Una burrada. Del viento y la precipitación, pues sobre todo el viento, pues lo que ya sospechábamos. Esa situación anticiclónica, pues lo que hace sobre todo es llevar vientos del norte y del este. Prácticamente el 50% pues está en este cuadrante, ¿no? Y respecto a los días de lluvia o la precipitación total, muchos días, la verdad, que da aquí el reanálisis, entre 55 y 60. Me parece demasiado, aunque la cantidad total es poca. De todos modos, la nieve que caía era trasladada por el viento de un sitio a otro, con lo cual tampoco es que la nieve sea un factor que influyera mucho. He cogido este mapa de la presión a nivel del mar, ¿no? La reducida a nivel del mar y la temperatura del día 16 de enero, que parece ser que es el día más frío, según los datos de ERA 20, pues para ver un poquito más o menos pues cómo estaba la situación, ¿no? Pues por imaginar la situación anticiclónica bestial, estos vientos del sur y del este, y en general pues un ambiente bastante chungo, ¿no? Los alemanes, pues ya para terminar, porque me estoy pasando de la hora, los alemanes pues no estaban bien adaptados al frío, pero tampoco eran tontos. Ellos sabían a lo que se enfrentaban, pero se jugaron toda una carta. Y dijeron, vamos, nunca mejor dicho, vamos a saco con los soviéticos y en 4 meses tenemos que acabar la guerra. Si acabamos la guerra en 4 meses hemos ganado, si no, hemos perdido. No acabaron la guerra en 4 meses y ya sabemos cómo acabó la historia. Lo mismo que le pasó a Napoleón en su día. No me da tiempo a más, así que os animo a que os leáis el articulillo y poco más, ¿vale? Pues encantado de haber estado aquí y espero estar otro año, ¿vale? Bueno, gracias. A ver, que me sitúo. Hola. Hola, buenos días. Me pareció interesante, o por lo menos curioso, hablar de fenómenos meteorológicos que en principio son difíciles de ver o que sencillamente son imposibles de ver en España. Así que voy a pegar un pequeño repaso a alguno de ellos. Este primer fenómeno meteorológico se llama tres soles, también se llama parhelio. Para verlo hay que estar en las zonas frías del planeta cuando hace mucho frío y la atmósfera está realmente muy estable. En esas circunstancias, los cristales de hielo que hay en la atmósfera se ponen sobre su base horizontal y entonces al salir o bajar el sol, al amanecer o al atardecer, se produce este efecto óptico en que realmente se ven tres soles que ascienden y descienden a la vez. Es un fenómeno que puede estar añadido el halo cuando los cristales de hielo no todos están en horizontal, sino que tienen otras direcciones. La verdad es que debe ser bastante chulo. Otro fenómeno meteorológico muy especial es esta nube. Se llama nube enredadera, nube rodillo. Es una nube, hay una especie... A ver, primero, la nube tiene 1000 kilómetros de largo, tiene una altura de 1 kilómetro o 2 y se desplaza a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Hay una especie como de registro internacional informal de cuándo se la ha visto. Pero sí que si alguien quiere verla, hay un sitio donde puede ir a hacerlo. Sencillamente hay que ir a Australia, al norte de Australia, al norte de Australia, al este del Golfo de Carpentaria, durante los meses de septiembre y de octubre, por un tamaño preciso de una península y las brisas marinas concretas, se empieza a generarse la nube y se puede ver si hay humedad suficiente, lógicamente.
Entonces, es una nube, es un momento interesante de ir a Australia, si queréis, por ver la nube, y también porque todos los locos del ala delta y parapente del mundo van para allá con un ánimo increíble de surfearla. Estas personas dejan su registro en Internet y aunque digamos que sus vídeos hablan a lo mejor más del parapente que de la nube, puede ser interesante echar un vistazo y ver un poquito la nube. La nieve rosa. Bueno, yo esto no sabía que existía, pero parece ser que en la alta montaña es posible ver nieve rosa. La causa es un microalga que le gusta el frío y el poco oxígeno. Resulta que cuando llega la primavera ve que sube la temperatura, se pone un poco nerviosa y se defiende. Entonces emite una espora y esta espora es rosa. Entonces, bueno, al final la nieve sale perdiendo, ¿no? Pero las imágenes están ahí. Es una nieve interesante para los científicos actualmente porque absorbe y refleja el calor de una manera completamente distinta que la nieve normal. Entonces, como además es un efecto global, quieras o no, puede tener un factor de importancia en los modelos climáticos. Entonces, se está viendo cómo incorporarla a los modelos climáticos. Esto que parece una broma, en realidad es obra de la naturaleza, no hay ni trampa ni cartón. Son los rollos de nieve. Hace falta muchas condiciones para que se den, pero se dan en el norte de Europa y en América del Norte. Las condiciones son un suelo helado, sobre él tiene que haber nieve cerca del punto de fusión, ni muy húmeda ni muy compacta, el viento justo, que empuje pero que no rompa, es decir, 40 a 50 kilómetros por hora. Y si ya la ladera tiene un poquito de pendiente como para que la gravedad ayude, pues mejor. Entonces ya os podéis imaginar lo que ocurre. Sopla el viento, la nieve empieza a girar sobre el hielo, se va fundiendo y se va haciendo un rollo. Para acabar de rematar el aspecto, normalmente el centro de estos rollos se funde por presión y porque es el sitio que sufre más el viento. Al final, mucha gente esto lo llama donuts, sin más. Los penitentes. Los penitentes es una cosa curiosa. Son como bloques de hielo que alguien ha tirado encima de un desierto. Solamente se puede ver en un lugar en el planeta. Serían los Andes centrales, en las zonas desérticas de los Andes centrales, y por encima de los 4.000 metros de altitud. Durante mucho tiempo son crestas que pueden ir desde centímetros hasta 5 metros de altura. Y durante mucho tiempo no se sabía cómo se formaban. Ahora se tiene una ligera idea. La hipótesis es que nieva sobre una depresión del terreno, la gran radiación empieza a fundir las partes bajas de esa nieve, de tal manera que el penitente empieza a crecer hacia abajo. Pero si coincide que es también la época del deshielo, el aire hace que también el vapor se solidifique sobre la cresta y entonces el penitente crece en ambos sentidos, hasta que no hay nieve por debajo en la base que alimente el crecimiento del penitente. Hay otro sitio en el sistema solar entre que los penitentes existen. En Europa, el satélite de Júpiter, en que pueden tener hasta 10 metros de altura. Lo digo si vais para aterrizar por allí o algo, que lo tengáis un poco presente porque puede fastidiar un poquito la cosa. Del frío al calor, mejor dicho. Los remolinos de fuego se dan a veces detrás de incendios y cosas así, con vientos turbulentos, y entonces la verdad es que son realmente peligrosos, no se pueden pelear directamente. Es absolutamente imposible. No duran mucho, afortunadamente, se mueven despacio, pero el problema es que ese fuego está alimentado por el aire que hay alrededor, o sea, es una máquina perfecta. Y los vientos que hay alrededor pueden tener 160 kilómetros por hora y estamos hablando de temperatura de 400 grados. En Australia también se dan de forma natural algunos remolinos y hay en la historia del hombre remolinos de fuego famosos, desgraciadamente famosos. Uno de ellos ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, tras el bombardeo de la ciudad de Dresde.
Sí, por si no era poco, después de ser bombardeada, se generó un remolino que acabó por abrasar un poquito más la ciudad y que se calcula que causaría unas 25.000 o 40.000 víctimas. Y ya para acabar, el rayo globular, centella, se llama de muchas maneras. Este es el único que en realidad podríamos ver en España. Está asociado a las tormentas. Lo cierto es que durante mucho tiempo la mitad de la gente decía que era un cuento y una milonga. La otra mitad, mientras iba teniendo testimonios, dando testimonios y haciendo fotografías. Cosas que se saben del rayo globular: de una forma ovoidal, no suele llegar al medio metro de tamaño, es intenso, tan intenso que se ve de día. Tiene un olor que es el olor de las tormentas, ozono. No está claro si es rojo, verde, azul o blanco. Cada uno dice una cosa. Unos dicen que es silencioso, otros que explota, otros que chisporrotea. Unos dicen que se mueve, otros dicen que no. Pero bueno, está claro que existe. Entonces, la suerte que hubo fue en el 2012. Unos científicos chinos estaban con un espectrógrafo mirando cosas de tormentas y les apareció un rayo globular, inmediatamente apuntaron para el rayo y entonces a día de hoy lo que se tiene es una idea de que el rayo globular es un resultado de la volatilización de los compuestos del terreno. ¿Vale? Eso es lo que se sabe. Se me olvidó, es importante, si veis un rayo globular a lo mejor no os quema, pero sí que os hace daño porque hace bastante pupa. Pero bueno, insisto, es el único que se puede ver en España, así que estar un poquito al loro, ¿vale? Por si hay que hacer una foto, subirla a internet y estas cosas. Y nada más, esto es todo. Espero haberlos sorprendido un poquito. Nada más. Hola, buenos días. Me presento, soy Fernando de Ori y vengo a presentar esta ponencia sobre un fallecido meteorólogo que en su día marcó una época, que es de lo que yo quiero hablarles. Bueno, antes que nada quisiera dar las gracias a Carmen Rus y a todo el equipo de documentación que me han facilitado enormemente mi presencia aquí. Sin ellos, desde luego, no estuviera aquí. Vaya por delante aquello. Bien. Como todos ustedes saben, el Observatorio de Izaña es el observatorio insignia de la entonces AEMET, por cuya creación hubo que, valga la redundancia, crear el cuerpo de meteorólogos y auxiliares de meteorología. Bien, entonces yo, de una manera libre, pero algo fundamentada, he creído también titularlo como Escuela de Meteorólogos. Es decir, los primeros meteorólogos que salieron desde aquel año 1912 pasaban muchos obligadamente por el Observatorio de Izaña. Me refiero a personalidades como José María Lorente, Miguel Díaz, Pío Pita, Inocencio Fontuyot. Y a este observatorio, que pueden ver en imágenes cómo se ha transformado, la primera imagen que observan es del original observatorio alemán en las Cañadas del Teide, se pasó al de Izaña, que era un chalet con un cuarto de gañanía, se llamaba así, que era para guardar a las bestias que subían y bajaban, víveres, correspondencia, etcétera. Y su transformación, después de un incendio que hubo en el año 44, estando Fontuyot al cargo del observatorio, hasta la actualidad. Esta ha sido una rápida muestra fotográfica de la evolución del observatorio. Bien, pues a este observatorio es al que va destinado Pedro Rodríguez García Prieto. Él es un salmantino que va un poco sin saber a dónde ir. Aparece en el Observatorio de Izaña en el año 53 como auxiliar
de meteorología ayudante y cuando él llega allí se encuentra efectivamente en un lugar poco menos que en las antípodas, aunque venía de Salamanca, pero el Observatorio de Izaña entonces era un sitio bastante inhóspito. Y allí permanece al principio como auxiliar de meteorología con otro compañero, y un meteorólogo que no subía nunca al observatorio, con lo cual él tiene una serie de problemas de carácter vital y es que ni siquiera puede salir de vacaciones. Entonces, su primera estancia está durante 2 años casi encerrado allí. Bien, entonces, claro, la juventud es un valor inestimable y durante estos primeros años él se ocupa de gastar bien su tiempo haciendo estudios que el Observatorio de Izaña pues propicia, ¿no? Bien, al margen de este entusiasmo personal que él tenía por la investigación, lo cierto es que la realidad se imponía y una de las características de este meteorólogo, que pasa en otros muchísimos meteorólogos, por lo menos de los que yo he conocido, era que tenían que pluriemplearse, porque los sueldos del Servicio Meteorológico Nacional poco menos quedaban para pipas, dicho coloquialmente. Entonces él tiene la suerte, en el año 60, que al lado del observatorio y gracias al observatorio se crea el Centro de Retransmisiones de Izaña, de Televisión Española, al cual acuden como moscas todo el personal del observatorio, porque Televisión Española pagaba sueldos astronómicos en la época que doblaban y casi triplicaban los del observatorio. Lo curioso es que, así como algunos funcionarios se adhirieron y se quedaron en Televisión Española, García Prieto, que pudo quedarse como jefe técnico de este centro de transmisiones, sin embargo, no lo hizo. Y se ocupó también en la docencia, como tantísimos meteorólogos de la época. Fue profesor de matemáticas de un instituto del Puerto de la Cruz, luego director de ese instituto y acabó su vida profesional, hasta que le llegaron las incompatibilidades, como catedrático de análisis matemático. Es decir, lo que le gustaba era la docencia, ya no era una necesidad, sino un deseo. La colaboración en prensa y radio también es otra de sus características. Es como una vertiente de muchos meteorólogos que, llamados por ese sentido de la divulgación, pues quieren exponer. Entonces él en prensa y radio tuvo una presencia bastante considerable. Bien, el repertorio de estos trabajos en los que él aparece es curioso. Al principio, él tiene la suerte de estar en el Observatorio de Izaña cuando comienzan a llegar, a finales de los años 50, con la apertura del régimen político, empiezan a llegar investigadores extranjeros a ese observatorio, muchos llamados por el nacimiento de la radioastronomía, entonces, de la astrofísica. Y entonces García Prieto está allí y se apunta o colabora con muchos investigadores extranjeros, alemanes e ingleses, y hace unos trabajos novedosos para la época, como señalo, ¿no? Algunos de química atmosférica, que han comentado antes, otro de la precipitación artificial, y luego otros ya que son más comunes de la bibliografía meteorológica, de turbulencia, de tormentas, propagación de ondas de radar, etcétera. Y a esto dedica él gran parte de ese tiempo que le queda libre, porque efectivamente consideremos que el personal entonces vivía en el Observatorio de Izaña. Pasaban allí muchísima parte del año, aunque él, con el tiempo, llegó a subir y bajar con su vehículo, porque claro, el Puerto de la Cruz le quedaba relativamente cerca y para desempeñar sus labores docentes subía y bajaba. Bien, aquí hay marcado esto es un sondeo de la época que se hacían con cometas meteorológicas
en el único sitio de España que se hacían con cometas, del cual él se siente orgulloso de haber hecho el récord, batir el récord de llegar con una de ellas hasta 6.300 metros de altitud. Y luego, este es un manual muy interesante, muy curioso, que se llegó, no es el original, por supuesto, se llegó a encuadernar porque son sus apuntes de informática, que son, créanme, una auténtica joya, unos apuntes del año 1965 de cursos que él vino a hacer aquí a Madrid de la informática de la época, de los primeros ordenadores. Y entonces, bueno, pues se ha encuadernado y se ha guardado allí como en su memoria, ¿no?, dedicados a él. Bien. Mi interés es reflejar pues, el mayor número de facetas de este meteorólogo. Ya lo he hecho antes con un artículo sobre Fontuyot, otro sobre José Galvis, y García Prieto merece la pena recordársele porque tenemos la suerte de guardar su correspondencia, cosa que hoy día ya no va a suceder, porque las comunicaciones del personal pues son efímeras, ¿no? Y sin embargo se guardan multitud de cartas que él dirigía tanto a sus superiores como a sus subordinados. Y entonces, claro, ahí palpita un poco el carácter, mucho también de la época. Indudablemente se nota ese ambiente de aquellos años, mucho también la dureza de las condiciones de vida, lo cual nos llama mucho la atención, primero esa profesionalidad y segundo esa dureza de carácter que formaba mucho a la gente. Entonces, es muy interesante observar cómo se disociaba, ¿no?, las relaciones que tenía con los superiores, bueno, con su superior directo, que era el director del centro meteorológico, que de alguna manera le frenaba siempre en sus anhelos, ¿no?, de trabajar y de investigar. Y luego con los subordinados era una relación cuasi paternal, indudablemente, pero era sincera, se notaba un poco esa preocupación porque las condiciones de vida del personal subalterno eran, no voy a decir inhumanas porque no lo eran, pero a veces rayaban, en fin, la pobreza absoluta, ¿no? Y queda reflejado también ahí en el artículo esa doble vertiente. Bien, si exceptuamos al actual director del observatorio, hoy día Centro de Investigación Atmosférica, García Prieto es el meteorólogo que más tiempo ha permanecido como tal, durante 19 años en tal puesto. ¿Qué sucede? Pues que a lo largo de su vida, pues su familia llegó a aumentar hasta tener 6 hijos. Entonces, claro, las obligaciones familiares pues se imponían sobre sus deseos iniciales. Y de tal manera que abandona el observatorio para ir a un puesto más cómodo, no más bonito ni mucho menos, pero sí más cómodo, que era la oficina del aeropuerto de Tenerife Norte. Y aquí permanece hasta pocos años, hasta el año 85. Ahí fue cuando yo le conocí un poco antes, pero básicamente en el año 85. Y muy pronto es nombrado director del Centro Meteorológico de Canarias Occidental, en la época ya, digamos, más ya en el ocaso de su carrera profesional, y es justo cuando le cae encima la responsabilidad del observatorio del observatorio Bamón, que han nombrado antes, el observatorio Bamón de Izaña, que es escogido como referente del Atlántico Norte, y García Prieto, a pesar de que era un tema que le venía ya lejano y grande, y su formación de químico pues le atraía, sin embargo, bueno, ahí estuvo apoyando, colaborando con todas las instituciones, tanto extranjeras como
internas de la casa para sacar adelante el Observatorio de Izaña, que no fue nada fácil en aquellos años. Y de ahí pasó el Observatorio Bachmann, creció evidentemente, como se ha señalado, a Estación Bach, y ahí es cuando a él ya pues prácticamente le coge su jubilación y cesa en la Agencia Estatal de Meteorología actual. Y bueno, este es un poco el semblante que yo se lo resumo. El artículo contiene cartas literales de él mismo que, ya digo, que revelan un poco el espíritu de esa época que nos enseña tanto. Y nada más, muchas gracias por su atención y hasta el año que viene. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien se anima a hacer? ¡Oh, qué El texto que mencionas de apuntes de informática, ¿se puede consultar por curiosidad? ¿Dónde lo tenéis? Por supuesto, por supuesto. Físicamente está en la biblioteca del observatorio, pero bueno, se puede, claro, o bien personándote en dicha biblioteca o solicitando, no sé, un escaneo. Desde luego es una maravilla, es un trabajo extraordinario, por lo menos que se haya conservado. Sí. Yo más que una pregunta, lo que quería hacerle una sugerencia a Benito, y es que no se vaya tan lejos, que en lugar de irse a Stalingrado, que se vaya a la batalla del Ebro, cuya situación meteorológica es más fácil de abordar. Y además le digo, luego he estado pensando, aquí hubo un meteorólogo, no sé si está jubilado, José Luis Camacho Ruiz. Pues José Luis Camacho inició, yo también le di alguna idea, pero no ha hecho nada sobre la batalla del Ebro, pero Pío Pita estuvo trabajando como meteorólogo volante por ese frente del Ebro, y es un tema muy interesante y seguramente más fácil que el de Stalingrado. Vicente Aupi en las jornadas también de esa zona sobre la batalla de Teruel, y que empieza el libro diciendo en las primeras páginas que cuando el general Muñoz Grandes volvió de Rusia, no de Stalingrado, había estado en la zona de Stalingrado, dijeron, ¿qué ha pasado mucho frío por allí? Y dice, no, para frío el de Teruel. ¿Alguna pregunta más? Benito, por favor, los datos de reanálisis que has hecho acerca de la batalla de Stalingrado, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacas? ¿Del Centro Europeo? Gracias. Sí, de ERA 20. Ahora, ERA Interim tiene los datos en abierto, pero me parece que desde el año 79. Entonces me tuve que ir a ERA 20. Estoy deseando que vayan, parece que ya están cacharreando con la época del año sin verano y toda esta parte. Así que cuando tengan esos reanálisis ya lucharemos por el siglo XIX. ¿Qué grado de fiabilidad de concepto de la no hay otra cosa que no Hombre, yo no soy un experto, pero por lo que yo he estado leyendo y comparando, pues yo un grado alto. Sí, de hecho, tomé a partir de noviembre porque era, digamos, porque tenía más chicha, también históricamente hablando, y donde se podía sacar más jugo y más sensación ahí. Lo que pasa es que, perdón, se me ocurrió una cosa viendo la presentación, y es que te fijas mucho en el techo de nubes. Sin embargo, los topes también son muy bajos. Los topes de las nubes en el interior de Rusia. Y claro, supongo que los aviones no irían por debajo, irían por arriba. Sí, o sea, cuando hablo de techo digo la base de la nube. La base. Sí, es que... Pero el espesor es muy delgado. Posiblemente, cuando hubiera en situación anticiclónica el espesor es delgado. Claro. El problema que tienes ahí es a la hora de aterrizar. Ah, eso sí, ahí sí. Porque hasta que no ves el suelo no puedes tomar tierra. Sí, ahí sí. Pero lo que es en crucero, supongo que volarían por encima.
Sí, tampoco sé cómo eran los cacharros de la época, o que no podrían, no sé. Sí, sí, no, bombarderos sí, pero volaban muy por encima, muy por encima.